ahora en este segundo bloque, que es el bloque en el que tenemos a nuestra entrevistada hoy, Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Bien, bueno, convendrá hacer alguna mínima presentación para cumplir con las formalidades. Vanessa Arzamendia es investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto Nacional de Limnología y en la Facultad de Humanidades y Ciencias, profesora de Diversidad de Vertebrados y Seminario de Herpetología, y trabaja desde hace unos 20 años Sí, en serpientes. sí, así Serpientes. es. O sea, con serpientes. Sí, con serpientes. Trabajo con serpientes, pero desde diferentes aspectos. Está bien. Tal vez debas acercarte un poquito más al micrófono, Vanessa, te pido. Bien, justo, y nos viene muy bien tu llegada, porque veníamos hablando de reptiles y justo en el corte que llegaste nos aclaró algunas cosas de la partenogénesis de los... Escuchar algo de partenogénesis. Bueno, venía escuchando, claro. Y bueno, en realidad lo que comentaron era en cocodrilos, pero hay otros lagartos, hay unos cuantos lagartos que tienen partenogénesis. Son varias especies que se han descrito así. Y bueno, se encuentra una población así de todas hembras. Esto es principalmente en lugares donde son, digamos, muy agrestes, muy duros, muy difíciles, donde la población es baja, donde no son muy abundantes. Entonces eso es una estrategia reproductiva para que la especie continúe, digamos. Claro. Y bueno, sí, ante algunas presiones, digamos, antropogénicas que se están dando ahora, puede ser una ventaja. Pero bueno, esto también es, como decías, hay una combinación genética que es bueno siempre, aumenta la diversidad, Claro. digamos, y eso también hace que ante algunas cuestiones puedan, de presiones, de impactos, digamos, puedan ser más beneficiosos este intercambio de genes y esta diversidad genética. Entonces, bueno, hay que ver, hay que estudiar eso también. ¿En serpientes se da eso? En serpientes no conozco si hay alguna especie de partenogénesis, no. Sí tienen muchas estrategias reproductivas y Claro. muy interesantes. Esto es, a ver, la mayoría de los reptiles son ovíparos, o sea, ponen huevos. En el caso de las serpientes hay una gran proporción de serpientes vivíparas. Incluso en estos sistemas del río Paraná hay una más alta proporción de especies vivíparas que en el resto de Argentina. ¿Qué sería un vivíparo? Vivíparo es como los mamíferos, como nosotros, tenemos las crías directamente vivas. No Ok, ponemos huevos. o sea, O las sea, tiene en la panza, digamos. Claro, las tienen en la panza, se desarrollan ahí. Hay distintos, nosotros tenemos una placentación, que es la que va a nutrir el feto y permite el intercambio, digamos, de gases y demás. Y no, en algunas serpientes puede haber un principio de placentación, no es lo mismo que los mamíferos, porque es un grupo taxonómico bastante alejado, pero sí hay un intercambio con la madre. Y cuando nace no le da la teta, por ejemplo. No. Bueno, esa es la diferencia, digamos. Este grupo Claro. se caracteriza por tener un huevo que es similar al de los reptiles y al de los mamíferos y al de las aves, pero no tiene esa relación con las madres. O sea, los mamíferos tienen mamas, tienen pelos, Claro. se caracterizan por eso, y los reptiles no. Hay muy pocas que tengan cuidados parentales, eso quiere decir que cuando nacen se independizan directamente Claro. de la madre. Hay algunos casos, hay algunas especies, hay unas especies como primitivas, digamos, de boas y pitones que podrían tener ciertos cuidados, pero bueno, Medio que una vez que nacen están por sus propios, claro, sí, sus propios medios. pasan un tiempo con ese mismo vitelo de la madre que permite, digamos, pasar un tiempo sin comer, pero Ya puede haber después a valerse porque por instintos y Sí. como todas las especies. comen lo que pueden tragar, digamos. Comen lo que pueden tragar, y comen lo que sus ancestros también comieron. Y ahí viene una parte evolutiva importante. No comen lo que encuentran en el medio, sino Eso te iba a decir, insectos, no sé, mira, por el tamaño, ¿no? hay muy pocas. No, primero que bueno, las serpientes tienen una característica que pueden desarticular sus mandíbulas y abrir la boca muy Claro, grande, sí, y por comer eso- presas muy grandes. Sí.
Entonces el tamaño de la presa no siempre va a ser lo más importante. Obviamente que con un animal pequeño sí va a comer una presa más pequeña, Sí, sí, ¿no? lógico. Obviamente. Pero si miramos el tamaño de la cabeza de una serpiente y una presa que puede comer, siempre la presa es muchísimo más grande. Depende que comen, un poco digo que, y ahí tiene que ver su historia evolutiva, o sea, si sus ancestros comieron determinado grupo de anfibios, por ejemplo, que hay muchas serpientes que comen anfibios, van a seguir comiendo anfibios. Si comen como con todas la yarará y las cascabel que comen roedores, bueno, también pueden ir, depende en el medio que estén, adquiriendo otro tipo de dieta, pero esto lleva mucho tiempo. Tienen que acostumbrar el paladar, digamos. Sí, y esto es como que lleva un tiempo de capaz que millones de años para cambiar. Hay algunas incorporaciones, digamos, en la dieta, pero esto principalmente es de su historia evolutiva. Ok, entonces esos cambios que vos decís no ocurren en una generación, sino en millones de años. Sí. Bien. Generalmente sí. Hay algunas, por ejemplo, a ver, doy un ejemplo, pero hicimos un trabajo de serpientes venenosas de Santa Fe en el año 2008. Todas las yarará grandes que revisamos habían comido roedores, todas. Bien. Ahora, hace poco tiempo, encontramos que en unas crías había un anfibio y en otra un pichón de ave. Bien. Eso es algo como nuevo, pero también, pueden cambiar su dieta de acuerdo al tamaño, o sea, puede haber una variación ontogenética, le llamamos, desde las crías hasta los adultos pueden cambiar la dieta. Entonces podría ser que comieran otra cosa cuando son pequeñas y cuando son adultas ya se especializan en roedores. Siempre presas vivas, digamos, o sea, Siempre cazan. siempre presas vivas. Nunca siempre. frutos. No hay serpientes herbívoras, Ajá. no. Había una que habían descrito, habían puesto como que era, y hace unos años que dijeron, no, esto es una presa secundaria, esto lo comió su presa. Bien, lo traía y la digerió, presa. claro. Entonces. Y tampoco carroñeras. No vi nunca. Y la verdad que una vez tuvimos una serpiente que, bueno, intentamos darle de comer. Es muy difícil que coman en cautiverio. Y bueno, estuvimos jugando así con un ratoncito para darle a comer, pero moviéndolo, porque no lo comía. Bueno, Si lo dejas, no lo comía, sí. Está bien. Sí, comen presas vivas. Vanessa, una pregunta que es, bueno, digamos que es obligada, que es, ¿qué te llevó a esta línea de trabajo? Porque las serpientes, recién hablábamos fuera del aire, son bichos por ahí, pueden despertar fascinación, pero en gran número de personas son más bien repulsivas, y mucho temor. Sí. Bueno, ¿te gustaron siempre las serpientes? A ver, una cosa que sí me gustó siempre, digamos, es el grupo de los vertebrados. Los vertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, esos son los vertebrados, de los cuales a medida que generalmente uno tiene más fascinación o más encanto por los mamíferos, que son más parecidos a nosotros, y entonces la mayoría de la gente le gustan más los mamíferos. Las aves, porque también son coloridas, son llamativas. Pero bueno, este grupo realmente es fascinante. Y a medida que uno, cuando empieza a estudiar biología, obviamente que ese grupo de vertebrados, digo, me atraía más, pero además uno va conociendo más y va conociendo también en lo que está trabajando la gente que por ahí lo va formando a uno. Y bueno, esta era una oportunidad que se me dio de presentarme a beca con serpientes, pero yo trabajo mucho con biogeografía, que es estudiar los patrones de distribución de los organismos y aplicar eso en conservación, que era algo que a mí me llama también mucho la atención, me interesaba mucho. Claro, ha sido fundamentalmente tu línea de trabajo, ha sido más que nada conservación Sí.
Sí, sí, sí. Conservación Sí, sería... biogeografía y... ¿Qué sería exactamente conservación? Bueno, la conservación se puede dar a diferentes niveles. Generalmente, y lo que nosotros conocemos así es, se conserva una especie, porque hay una especie carismática, una especie llamativa, o sea, todos conocen la conservación del panda, pero nadie... Okay. Pues eso sería a nivel de especie. Hay muchas especies, bueno, vayamos al panda, vayamos a algo más cercano, pero en realidad los mamíferos, el jaguaretel, no sé, el lobito de río, el aguaraguazú, son animales que conocemos más, que tienen problemas de conservación y que queremos conservarlo. O sea, sería conservación en cuanto a asegurar su existencia en el tiempo. Digamos. Claro. Sí. Prevenir la Preservar, extinción. claro, prevenir, buscar las causas que están digamos, provocando esa disminución de las poblaciones y tratar de generar alguna estrategia que permita conservarlas, que sigan, digamos, manteniéndose en esos ambientes. O sea, implícitamente entiendo que hay problemas de conservación. Sí, claro. hay problemas de conservación, por supuesto. ¿Con sí. alguna especie en particular? Hay problemas de conservación con algunas especies más, digamos, como que las presiones afectan más a las poblaciones. Pero bueno, digamos, lo que quería hacer es esa diferencia entre lo que es la conservación a nivel de especie y la conservación a nivel de ecosistemas o de regiones o de hábitat, que es a mí lo que particularmente más me interesa. Bien. Sobre todo porque son los estudios de biodiversidad lo que me interesa y no sobre una sola especie. Y porque además un poco que iba relacionado también a la función que cumplen estas serpientes o bueno, este grupo, digamos, de reptiles en los ecosistemas. Esas funciones generalmente no es una única función, sino que esas tramas tróficas que forman, esas interacciones entre distintas especies, son las que hacen un ambiente rico, digamos, con una mayor riqueza. Y manteniendo esa diversidad también nos permite tener un ambiente saludable. Entonces, conservar ese ambiente de la forma más sano posible nos permite una calidad de vida mejor, digamos. Y para eso no hay que conservar una sola especie, sino todo un ecosistema. ¿Qué número de especies tenemos acá en la región? En Santa Fe, en Santa Fe hay 52 especies de serpientes. Y bueno. ¿Y de esas cuántas estarían amenazadas o más o menos? Amenazadas tenés la boa curiyú, que es la boa más grande que tenemos en Argentina. Que es media acuática, ¿no? Es acuática. ¿Qué tamaño estamos hablando? Y 4 metros, más o menos, como máximo, ¿no? ¿De largo? Una 3 metros, sí. O de ancho. No, parece de largo. Y no es sección, anaconda la de la película, no es. No, me imagino que no. Pero esa sección, digamos, si la cortás al medio... Es una posta de curiyú es grande. Es un diámetro importante. Okay. Sí, es una serpiente muy robusta. Okay. Eso iba a comentar. ¿Y eso que las cazan? ¿Por qué están...? Hay distintos factores que afectan estas sí las cazan, estas las cazaban por los cueros. Ajá. Bueno, iba a comentar de esa boa y de otra boa que tenemos, que es la boa de las vizcacheras o la ampalagua, que también está amenazada. Y bueno, por distintos factores, porque viven en distintos ambientes. La boa de las vizcacheras vive en la región del Chaco, el Chaco seco sobre todo, que en Santa Fe digamos, quedan relictos muy pequeños y está muy, digamos, modificado. Y bueno, y la boa curiyú también hay proyectos para manejar y para proyectos productivos, digamos, para extraer los cueros y venderlos y bueno, y eso también ha afectado las poblaciones. Esta boa acá en Santa Fe sí llega por el río Paraná y bueno, en los últimos años ha aparecido más, pero si no es raro que llegue hasta la ciudad de Santa Fe, era generalmente con grandes inundaciones, no era un animal muy abundante. Y sí, una de las cosas es el tamaño, digamos, que bueno, para explotación, digamos, de los cueros, pero además porque la gente le tiene miedo y bueno, otra amenaza, digamos, que sufren además de la modificación de los ambientes y de la caza, si la explotan, es que las persiguen. Eso es un factor importante en la... Sí, es un factor muy importante.
muy importante. Incluso acá, bueno, otro factor que influye mucho en la declinación de las especies es, por ejemplo, el atropellamiento en las rutas. Claro. Y bueno, los animales más grandes son más atropellados que el resto porque la gente los apunta con los vehículos hacia... Sí, sí. Ahora en los últimos años eso ha cambiado un poco. Bueno, esto de hablar un poco más de conservación, de preservar las especies, de tratar de conservar la biodiversidad, digamos. Entonces, ha ayudado un poco. Y, sí, ahora se me hace que sí. Es que teológicamente es un animal vinculado, claro, ¿viste? con algo desagradable, del mal. Sí, algo del mal, sí. Sí, sí. Yo tengo una pregunta que no puedo ir sin saberla. ¿Es lo mismo? Es muy básica. ¿Es lo mismo una serpiente que una víbora? Las víboras son las venenosas, en realidad. Serpientes son todas. El grupo serpentes es el orden, es un grupo que incluye a todas las serpientes. Y las víboras son las víboras venenosas. Viene de un género de ¿Y las culebras entonces son las que no pican, las que no son venenosas? A ver, hay un grupo, hay 4 grandes grupos. Tenemos algunas más chiquitas, pero que no son subterráneas, no hacen nada. Pero hay 4 tipos de denticiones de las serpientes que pueden influir en si son venenosas o no, o si mejor dicho, son peligrosas, producen accidentes, claro, pueden potencialmente producir accidentes. Tiene que ver con la dentadura, entonces, la clasificación. Tiene que ver con varias... No, bueno, sí, a ver, las serpientes, la yarará y las cascabeles están dentro de un grupo de bipédidos que se llama, que tienen un tipo de dentición. Las corales tienen otro tipo de dentición y las culebras tienen 2 tipos de dentición. Hay aglifas, se llaman, es como sin diente inoculador de veneno, que tienen todos los dientes iguales, o puede cambiar en tamaño, pero no está conectado a ninguna glándula de veneno. Y hay unas que se llaman opistoglifas, que tienen opisto del diente atrás, que sí están conectados a una glándula de veneno, y ahí hay culebras que tienen ese tipo de dentición, que el diente no está completamente cerrado, o sea, es un canal, pero sí está conectado a una glándula de veneno. Y si muerden bien, pueden llegar a provocar accidentes. Entonces, esto de que hay solamente algunas especies que son venenosas y que las culebras son todas inofensivas, no es tan así. No. Pero bueno, además tiene que ver con otras cosas, y yo lo hablo siempre cuando doy una charla, digamos, que me preguntan de estas cosas, es que el comportamiento de los animales también es muy importante para que se produzca un accidente. Por ejemplo, las corales tienen un veneno muy poderoso, es neurotóxico, pero son muy mansas. Son muy mansas en carácter, no muerden, el comportamiento es de retirarse, de irse, de escaparse. Están tranquilas porque tienen el as de espada, saben que... Sí, pero porque no les... A ver, a ninguna serpiente ni a ningún animal le interesa enfrentarse con el hombre, porque la verdad que el hombre es un predador para la mayoría, o puede ser una amenaza siempre. Entonces, ni siquiera las serpientes venenosas que sí tienen veneno como para matar a una persona o como para por lo menos enfrentarla, les conviene, por decirlo de alguna forma fácil, atacar a una persona porque sí. No es un riesgo para ellos también, y va a ser peor. Sí, no les conviene. No les conviene. Puede ser, o escuché de un mito de que es muy preciado también el veneno, o sea que no da para ellas mismas. Claro, no da para por supuesto, gastarlo ante cualquier evento. A ver, por ejemplo, la yarará comen ratones. Lo que hacen es muerden, le inyectan el veneno, el animal se muere regulando, claro, y comen eso. No van a inyectar todo el veneno que tengan. No se les termina casi nunca porque es como una glándula de la saliva, igual que nosotros vamos fabricando permanentemente. Lo mismo pasa con esto, pero tampoco van a gastar todo. ¿Para qué? No tiene sentido. Ahora, si están amenazadas, van a usar todo lo que necesiten. No van a tener. Incluso en cómo cómo su agresividad va a depender también de lo enojadas que estén. Entonces, de cuánto se los haya molestado. Muchas veces se dice, bueno, muerden a uno, el siguiente, o si me mordió 2 veces, la siguiente ya tiene menos veneno que la primera.
posiblemente no. Pueden hacer mordidas secas, o sea, sin inyectar veneno, y si la segunda vez se sigue molestando al animal, inyectan. ¿Lo dosifican a voluntad entonces la cantidad de...? Sí. Mirá vos. Sí. Lo que pasa es que uno nunca sabe Claro. cuánto le ha inyectado. Sí se puede saber si ha mordido y ha inyectado veneno o no, porque hay ciertas características. Por ejemplo, es anticoagulante, entonces cae sangre si llega a morder y bueno, se puede ir viendo. ¿Te das cuenta? Y sí, después un médico puede evaluar eso como... digamos cuánto, no cuánto, pero sí si inyectó o no veneno. Che, si se le rompe un colmillo, ¿le sale otro? ¿O cómo hace para Permanentemente. Son ¿Sí? polifidontes, se llama. Permanentemente van renovando los dientes. Sí, van creciendo. Incluso se le ve unido a la glándula de veneno el próximo diente que va a salir. Nunca se quedan sin diente. Porque de eso depende comer. Así que no. Y aparte nosotros tenemos los dientes, como en alvéolo se llama, insertados el diente, no lo perdemos, lo cambiamos una vez en la vida. Y esa dentición, digamos, es fuerte. Ellos tienen una inserción diferente, como más de costado, se podría decir, y es fácil que los pierdan. Y además no tienen forma más que de tragar sus presas mordiéndolas y digamos, se les van perdiendo muchos dientes. Entonces van generando, sí, muchas veces. Mira vos. Bueno, dentro de un ratito ya deberíamos hacer un mínimo corte para empezar ya a hablar con la gente que llegó. Y tengo entendido que siguen llegando preguntas, ¿no, Cobain? Sí, siguen llegando preguntas y le avisamos a la gente que tenga paciencia que en el próximo bloque vamos a mandar las preguntas con todas las preguntas que tienen ustedes. Porque así Vanessa se comprometió a quedarse un bloque más. Así que no sé. Hacemos otro, ¿no? Así que, bueno, no, y yo no quería dejar pasar este bloque de esta parte más académica para preguntarte un poco por cuál es desde tu punto de vista el principal problema que están teniendo hoy por hoy la conservación de serpientes, cuál es la principal amenaza. Si es, bueno, yo creo que para todos los organismos es el cambio en el hábitat, digamos, la fragmentación de hábitat, del avance de la frontera agropecuaria, digamos, con la reducción de las superficies de áreas nativas, es lo que más impacta, creo que para todos los animales. Ahora, después hay otras causas, bueno, un poco ya hablamos de estas específicas de las serpientes, que la persecución, digamos, por miedo, por temor. No digo que es la única, digamos, sobre las serpientes, pero sí que es diferente por ahí a otros grupos, porque serpiente que aparezca, serpiente que se mata. Sí, generalmente, no importa cómo sea, no importa si se sabe que es una culebra, si es inofensiva, si cumple un rol, porque las serpientes son uno de los predadores tope en estos ecosistemas. O sea, realmente... predador tope. Claro, un predador que está más arriba de esa cadena trófica que veíamos antes, que ya se sabe que no es una cadena ahora, pero que hay animales, digamos, que comen otras presas. Y dentro, por ejemplo, del río Paraná es uno de los predadores tope. Antes había animales más grandes, como el jaguarete, como otros animales que por ahí comían, digamos, presas diferentes, pero estos es uno, ahora que no quedan muchos de estos, de estas especies, son uno de los más importantes. Y además, eso sirve, digamos, para intercambiar entre lo que es el hábitat acuático y terrestre y el aporte de nitrógeno, el toma de las presas en un lado, en el otro, ese intercambio de materia y energía que se van produciendo entre los ambientes. Bueno, esto un poco que ya comenté antes de la llagra comen roedores, los roedores transmiten más enfermedades que lo que puedan causar las serpientes. O sea, realmente no... digo, bueno, hay muy pocos que conocen un accidente ofídico, hay muy poca gente que cuando uno pregunta, bueno, conocen, y sin embargo todos tienen un temor sobre... Sí, más bien ancestrales, un miedo ancestral sobre la serpiente. Hay una cosa que siempre digo que
que bueno, no me hace muy, muy querible, porque siempre digo, bueno, a ver, ¿quién conoce un accidente con un perro? O sea, todos conocen accidentes con perro, y no tienen problema de dejar los perros sueltos en la costanera, con chicos, con grandes, no importa, los perros son siempre el mejor amigo del hombre y causan muchísimos, dentro de los vertebrados, digamos, causan muchísimos más accidentes que las serpientes. También debe tener que ver con la cantidad de perros que hay versus la cantidad de perros y lo que nosotros hicimos con los perros, el contacto, la cercanía y bueno, la domesticación y lo que hablaban la otra vez. ¿Son domesticables? Las serpientes no. Esa era una gran pregunta que yo tenía. ¿Qué onda la mascota? Pero hay preguntas de oyentes, por eso vamos a dejarlo para... Okay. A ver, bueno, no contesto. Dejemos esa respuesta para después de la pausa con música. Bueno. Así ya abrimos el panel. Si me permitís, mandamos saludos a la gente que nos está viendo, que está mandando mensajes. Mandemos saludos, sí. Mandamos un mensaje a Franquito, que siempre nos está escuchando, Elisa, toda su familia, Mariana Maglianese, Silvio de Rafaela, la Lili de Rafaela, Pauli, Ayelén, Javi Capoeira, que también nos está escuchando, la Juli, también le mandamos un abrazo grande y bueno, otras personas que después vamos a seguir saludando. Sí, acá tengo también un comentario. Bueno, esto es una crítica bastante recurrente al foro, que qué bueno ver una mujer en el foro. Bueno, o sea, somos varones, ¿qué va a ser? No somos como... No cambiamos de sexo con la temperatura. Pero tuvimos invitados. Una vez cambió de sexo. La temperatura. La mayoría de las invitadas han sido invitadas, todas mujeres. Claro. Todas las invitadas mujeres y sí, todos los invitados varones. Sí. Bueno, buenísimo. Con esa cumbre del humor nos vamos a una canción. ¿Qué canción? Bueno, hablando de esto que decía el querido Joao hace un rato sobre esta demonización de las serpientes. Y porque no encontré mucha otra forma de hacer una correlación con las víboras, excepto la canción esta de Silvio Rodríguez, que Sueño con serpientes, que está prohibido ese tipo de música. No estaba prohibido. Está prohibido. Voy a aclarar esto. Le hicimos una vez el comentario, che, Salustiano, por ahí una música un poco más up. Se ofendió. Entonces nos vamos con simpatía por el demonio. Sympathy for the Devil. Está muy bien elegido. ¿La serpiente viaja? La de Spinetta no pintó. La serpiente viaja por las iguales, esa tampoco. Me voy a estirar. Está bastante bien. Bueno.